El tema de integrales es como la operación inversa de derivada. Es como cuando hablamos de multiplicación y división. Son operaciones inversas. Pues lo mismo sucede con los conceptos de integrales y derivadas. Quiero leerles un poco lo que dice el inicio o introducción de este capítulo. Básicamente lo que vamos a desarrollar es el capítulo 5 y parte del capítulo 6. En los dos últimos capítulos analizamos las definiciones, propiedades y aplicaciones de la derivada. Ahora pasaremos del cálculo diferencial al cálculo integral. Leibniz denominó cálculos sumatorios a esta segunda de las dos divisiones más importantes del cálculo. En 1696, persuadido por el matemático suizo Johann Bernoulli, Leibniz cambió el nombre a cálculos integrales. Como sugieren las palabras latinas originales, el concepto de suma desempeña un papel importante en el desarrollo completo de la integral. Lo que vamos a ver acá es la sección 5.1, la integral indefinida, 5.2, la integral por sustitución, y para poder utilizar el tiempo me voy a ir directo a la integral definida, que tiene que ver mucho con el área, y el teorema fundamental del cálculo. La primera sección es la integral indefinida. Dice, en los capítulos 3 y 4 abordamos el problema básico de una función para encontrar su primera derivada, o segunda, tercera, pero siempre derivada. En este capítulo y en los subsecuentes veremos cuán importante es el problema, dada una función f, encontrar una función cuya derivada sea f. Para eso, tenemos que leer primero el concepto definición 5.1.1 de antiderivada. Se dice que una función f es una antiderivada de una función f minúscula sobre algún intervalo 1 si la primera derivada de f es igual a f de x para toda x en el intervalo 1. El teorema 5.1.1 dice que las antiderivadas difieren por una constante. Siempre va a ser igual a una función más una constante. Ya le voy a explicar con un ejercicio a qué se refiere todo esto. Vamos ahora a algo bien importante y son las notaciones. Las notaciones es cómo se escribe, cómo se lee el tema del que estamos trabajando. Por conveniencia se introducirá la notación por una antiderivada de una función. Si la primera derivada de f mayúscula es igual a f de x, la antiderivada más general de f se representa por esta expresión, donde el símbolo, este que tenemos aquí como una S estirada, se introduce por Leibniz y se denomina signo integral. Este es el signo integral. La notación con el símbolo de integral f de x de d de x se denomina la integral indefinida. O sea, toda esta expresión que está al lado izquierdo de la igualdad se denomina integral indefinida de f de x respecto a x. La función f de x se denomina integrando, o sea, solo la función que está dentro del integral se denomina integrando. El número c que se escribe al final de toda respuesta de una integral indefinida se llama constante de integración. Bueno, aquí ya tenemos algunas respuestas. Quiero que por favor traten de memorizarse la tabla 511 que está en la página 270, pero la columna de la integración, fórmula de integración, hasta la número 14, porque la primera columna se refiere a las derivadas. Por ejemplo, cuando yo tengo la derivada de x, la respuesta es 1, pero cuando tengo el integral de dx, la respuesta es x más c. Como pueden observar, todas son más c. Una de las fórmulas de integral que más se utiliza es la número 2. X a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Otras, 1 sobre x es igual al logaritmo natural del resultado de x. El integral del coseno de x es seno de x. O sea, lo opuesto, ¿no? Lo opuesto. El integral de seno de x es menos coseno de x. Y así, por favor, quiero que se memoricen estas integrales. Usted dirá, no, pero si en la prueba yo voy a poder tener esta tabla a mi mano. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Hágalo. Pero el hecho de que usted las tenga en su memoria, en primer lugar, le va a ayudar para poder interpretar mejor el ejercicio que le están pidiendo. En segundo lugar, cuando usted esté
por los rumores que se dan por ahí de que el próximo periodo ya puede servir presencial, por lo menos en parte, no estoy seguro, pero así lo dicen las autoridades. Entonces, cuando usted está en cálculo, usted necesita, en cálculo 2, usted necesita realmente saberse esta fórmula, porque ya no le van a dejar usar esta tabla. Así que vaya aprendiendo desde ahorita, es bastante fácil. Los ejercicios con los que usted va a trabajar, aquí tenemos cuando una función racional, si el grado de la función polinomial p de x mayor o igual, hay que hacer una división y utilizar el algoritmo de la división. Ya le voy a enseñar esa parte. Los ejercicios que va a trabajar en las secciones, todas las secciones está en la plataforma. Por favor, jóvenes, antes de hacer una pregunta, ingrese a su plataforma. Ve ahí la información. Si la información no contesta su pregunta, entonces pregúntale en el WhatsApp. Pero lo primero para usted es realmente ingresar a la plataforma y buscar la información. En los ejercicios de la sección 5.1 son del 1 al 32. Están en esta página. Y le dice, evalúe la integral indefinida dada. ¿Por qué se llama integral? Porque lleva el símbolo de integral. ¿Por qué se llama indefinida? Porque en la parte inferior y en la parte superior de esa integral no hay ningún valor. Entonces está indefinida. Por eso se llama indefinida. Vamos a resolver el problema número 1, que dice 3 diferencial de x. Problema número 1. Y dice, si usted tiene problemas para hacer el símbolo integral, haga esto. Primero, dibuje una recta, hágale un colocho en la parte superior, otro colocho en la parte inferior, y ahí le va a quedar perfectamente su integral. Y tenemos 3 diferencial de x. Bueno, si tenemos una constante, usted puede sacar esa constante, la constante, no la variable, y dejar su integral de esta manera. Esta integral diferencial de x, si usted recuerda en su tabla, ya está resuelta. Vamos a compartirle otra vez la tabla 511 y va a observar que ya está resuelta. Aquí está, es la número 1, el integral, perdón. El integral de diferencial de x es igual a x más c. Así que esa es una integral ya dada. Así se denomina las integrales que ya tenemos respuesta. Regresamos a nuestros ejercicios y a nuestra pizarra. La respuesta aquí sería 3x más c. Ok. Comprobemos en este pequeño ejercicio cómo nosotros podemos decir que la integral es la inversa de la derivada. Haga lo siguiente. La derivada de 3x, ¿cuánto es? 3. 3. La derivada de c es 0. Observe esta presentación y observe esta presentación. Exactamente la misma. O sea que si usted deriva su respuesta, le va a quedar la función original. Y eso lo vamos a utilizar mucho cuando estemos en las aplicaciones de velocidad, de aceleración, de movimiento, comparado con lo que hemos hecho en la aplicación de derivadas, pero ahora en la aplicación de integrales. Bien. Aquí lo importante es que usted sepa que es una constante. Por ejemplo, pi al cuadrado menos 1 diferencial de x. ¿Cómo usted identifica cuál es la variable? Aquí está mi diferencial de x. Así usted lo identifica. Diferencial de x. Entonces todo esto es una constante. Pero vamos a ir rápidamente al problema número 4. 5x a la 1/4. Problema número 4. Para aplicar otra de las fórmulas de integrales que se utiliza muy repetidamente. Entonces tenemos 5x a la 1/4 diferencial de x. Vamos a verificar y ahí está. 5x a la 1/4 diferencial de x, el integral de esto. ¿Ok?
aquí va a ser igual. Si lo hacemos por partes, usted primero pondría fuera el integral la constante. Ya después lo va a poder hacer de una sola vez. Y luego aplica la fórmula número 2. Copiamos la constante, que es 5, y voy a aplicar la fórmula número 2. Le comparto la fórmula número 2. Tenemos acá x elevado a la n más 1 entre n más 1. Esa es la fórmula número 2 que está en su tabla. Le voy a enseñar una forma de hacerlo un poquito más directo. Aquí está, mire. Cuando usted tiene x a la n, n puede ser un número entero, pero puede ser un número fraccionario. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, x elevado a la n más 1 entre n más 1. Esto siempre se cumple cuando n no sea igual a menos 1. Ok. Porque si n es igual a menos 1, la respuesta es la fórmula que sigue. Entonces aquí tenemos x a la n más 1 significaría copiar la variable, el exponente original, sumarle 1, y esa expresión que usted ha escrito como exponente, me la escribe en el denominador, y como usted ya le sumó 1, usted ya sabe que ya resolvió la integral y siempre tiene que poner acá más la constante de integración. Ahora vamos a simplificar esa respuesta. Nos va quedando 5x, un cuarto más 1 le queda 5 cuartos. ¿Se acuerda que en derivada le restábamos 1? Pues acá se le suma 1. Y acá le queda 5 cuartos. Aquí vamos a trabajar con esta pequeña fracción compleja que tenemos acá. Para ir simplificando nuestra respuesta, nos va a quedar 5 por 4, 20, entre 5 nos va a quedar 4. X elevado a la 5 cuartos. Siempre hay que ir colocando hasta el final la constante arbitraria. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio aplicando la fórmula número 2 de integrales. Voy a hacer el ejercicio de una manera directa. Aquí tengo 5x a la 1 cuarta diferencial de x. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observe, vamos a copiar la constante. Le voy a pedir a usted que escriba un paréntesis vacío, copie la variable original y a la variable original usted súmele 1. Un cuarto más 1, ¿cuánto le da? 5 cuartos. En el paréntesis vacío, lo que va a hacer es ponerme el inverso de la respuesta que usted obtuvo como exponente. 5 cuartos, aquí va a poner 4 quintos. ¿Ok? Más la constante arbitraria. Cancela el 5 y ahí usted tiene la respuesta 4x a la 5 cuartos más 0. Como puede observar, la respuesta es exactamente la misma. Usted decide si quiere hacerlo textualmente utilizando la fórmula o utilizar este tips que le estoy dando para hacerlo de una manera directa. Esta es una de las fórmulas de integrales que más se utiliza, la número 2. Así que hago un paréntesis acá, un alto. Si hay una pregunta, por favor hágala. Javier, dígame. Para cualquier exponente que sea ya fraccionario, bueno, un número real, se utiliza esta fórmula, ¿verdad? Pero mencionó que para el negativo 1 sería la otra, la del logaritmo. Correcto. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, continuamos entonces. Vamos a compartir los ejercicios y eso es claro. Ese problema número 1 y problema número 4 realmente le resuelve la mayoría de los problemas que están acá, excepto los que tienen trigonométrica, ¿verdad? Pero le resuelve todo eso. Si hay radicales, le aconsejo que traduzca ese radical a la forma exponencial y después aplique la fórmula. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el problema número 8? Ok. Entonces, el problema número 8, vamos a resolverlo
Yo mencioné al inicio que no iba a hacer tantos ejercicios. Para mí es bastante difícil cumplir esa parte, porque en primer lugar coloco como prioridad número uno que el alumno entienda el tema y como prioridad número dos cumplir el programa. Entonces yo sé que en el hecho que haga varios ejercicios al inicio le da más comprensión al tema y el alumno después ya puede trabajar él solo. Ok, aquí dos cosas vamos a hacer. Vamos a copiar 10W, la raíz cuadrada de W lo vamos a poner como W elevado a la 1 medio. Ok, no tenemos una fórmula de producto de integrales. Ok, no hay. Entonces hay que simplificar esto a que nos quede una sola variable. Se olvide acá el diferencial de W. Es muy importante en las aplicaciones ese diferencial. Entonces aquí nos va a quedar esta expresión 10W, el integral. Recuerde que aquí hay un exponente 1, más un medio, le va a quedar 3 medios de diferencial de W. Y cuando ya tiene esta presentación, digamos que es con una configuración igual al problema número 4. Como quiero aplicar otra vez el tips que le di, copio la constante, abro un par de paréntesis vacíos, copio la variable, en este caso W, al exponente original le sumamos 1 y nos queda 3 medios más 1, nos va a quedar 5 medios. Y en el paréntesis ponemos el inverso de la respuesta del exponente. El inverso es invertir la fracción. Entonces acá va a ser 2 quintos. Sin olvidar que como yo ya le sumé 1, ya resolví el integral, y acá le pongo más c. Aquí 10 entre 5, 2 por 2, 4. Y nos queda la respuesta 4W a las 5 medios más C. Usted podría, y no le aconsejo que lo haga con todo, pero por ejemplo usted puede aquí obtener la derivada y le aseguro que la función le va a quedar exactamente la original. Es más, podría separarlo para que se vea exactamente como la original. Entonces ahí está el problema número 8. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el problema número 12? Bueno, con el problema número 12, hacer dos cosas. Uno, es pasar el radical a exponencial y dos, colocarlo en el numerador cambiándole el signo al exponente. Eso es lo que haría. ¿Qué haría en el problema 14? En el problema 13, resolver los binomios, o sea, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Alguien levantó la mano? Vamos a ver. Francisco, dígame. Sí, era yo ingeniero, pero solo era para decir que entonces sí, en el 12 pasaríamos el valor de ese que está dentro del radical a un valor hacia arriba multiplicando, pero con un formato negativo en el exponente, una Correcto. transformación. Así es. O sea que aquí en el primer término nos quedaría 5s a la negativo 2 tercios. Y a partir de ahí, usted siempre le va a sumar 1 para resolver el integral. Si hay una suma de dos términos, significa que hay dos integrales. Si hay tres términos, hay tres integrales. Otra pregunta. Perfecto. Bueno, con el afán de avanzar, vamos a trabajar con el problema número 19. Problema número 19. Le aconsejo que vaya practicando estos ejercicios desde el día de ahora, para que usted pueda ir exponiendo sus dudas con tiempo. Si usted pone 3 dudas seguidas, las tomaremos como una sola. O sea, tiene que ir participando durante el proceso. X a la menos 1 menos X a la menos 2 más X a la menos 3 dividido por X al cuadrado diferencial de X. No tenemos una fórmula de integral para división ni para producto. Entonces, esto hay que convertirlo en términos, ¿verdad? ¿Qué opciones tiene? Tiene dos opciones. Una de ellas
es pasar el x al cuadrado a multiplicar el numerador por x a la menos 2. Es una de ellas. La otra es separar. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Y esto lo puede hacer de una sola vez, ¿verdad? Separar cada término del numerador entre el denominador. Aquí. Luego hay un signo menos. Acá diferencial de x. Menos. Y si usted quiere puede separar las integrales. No es obligatorio. X a la menos 2 dividido entre x al cuadrado. Y luego acá más el integral x a la 3 dividido entre x al cuadrado diferencial de x. Entonces, observe, solo tengo un monomio en el denominador. Entonces puedo aplicar aquello que aprendí en álgebra que dice que a más b dividido por c es lo mismo que tener a sobre c más b sobre c. Eso es lo que he hecho acá. ¿Qué hago ahora? Bueno, tengo división de bases iguales. Usted sabe que se restan los exponentes. Y aquí me va quedando menos 1, menos 2. Me queda menos 3. Menos, aquí me va quedando menos 2, me va a quedar x a la menos 4. Y por último, acá tengo 3 menos 2, me va a quedar x diferencial de x. Y una vez que yo ya tengo mis integrales de esta manera, pues usted procede a aplicar la fórmula número 2. De la misma manera. Entonces voy a practicarlo, voy a llevarlo hasta el final. Aquí el coeficiente es 1. Si usted quiere, no lo escriba. Como el coeficiente es 1, no lo vamos a escribir y comenzamos por escribir el paréntesis vacío. Copiamos la variable, al exponente original le sumamos 1, menos 3 más 1 me va a quedar menos 2. El recíproco, perdón, el inverso de menos 2 es, el signo no cambia, un medio. O sea, recuerde que aquí es como si usted tuviera acá, ¿eh? 2 sobre 1. Entonces el inverso sería un medio. Y el signo no cambia. Ok, continuamos acá, el signo menos. También el coeficiente es 1, no lo vamos a escribir. Ponemos el paréntesis vacío, que es lo que quiero practicar bastante el día de ahora. Copiamos la variable. Al exponente original usted le suma 1, menos 4 más 1 le queda menos 3. El inverso es negativo un tercio. Y luego acá tenemos más. Y el integral de x igual, aquí el coeficiente es 1. Hacemos lo mismo, no cambia. Ponemos el paréntesis vacío, copiamos la variable. Al exponente original, que en este caso es 1, cuando no lo he escrito usted lo sabe, y 1 más 1 le queda 2. El inverso, un medio. Y para todas las integrales se coloca una sola constante arbitraria. Aquí solo queda simplificar y le quedaría menos un medio, x a la menos 2, menos por menos daría más un tercio, x a la menos 3, más un medio, x al cuadrado, más la constante arbitraria, y ahí tendría usted su respuesta. Ok. Los ejercicios hasta el número 20 son ejercicios donde solo está la parte algebraica, ¿verdad? Pero después sigue la parte trigonométrica. Bueno, en el tiempo que nos queda, recuerde que le pedí trabajar hasta el ejercicio 32. En el tiempo que me queda, voy a hacer el número 26. Número 26. Dice el número 26, el integral, entre paréntesis, 40, creo que acá dice secante de x, dice secante de teta, dice 2, vamos a borrar acá y vamos a poner la variable que están utilizando. Entonces, secante de teta, diferencial de teta. Cierra paréntesis acá, diferencial de teta. Bueno, recuerde que en el ejercicio anterior le dije que no era obligatorio separar las integrales, pero usted sí, en su cerebro, en su cabeza, usted tiene que estar consciente que si hay una resta y hay dos términos, significa que usted tiene aquí, mire, dos integrales. Dos integrales.
Entonces, ¿cuál sería la respuesta al integral 40 diferencial de teta? 40 teta. Eso es como el ejercicio que le hice al inicio. ¿Cuál es el integral de diferencial de x? X. En este caso por 3. El integral de diferencial de x, x. El integral de diferencial de teta, aquí, porque aquí le queda esto. Lo voy a separar, pero quiero que aprenda a hacerlo de una sola vez. Y tendría el 40 afuera y todos los términos van multiplicados por diferencial de teta. Entonces acá le va a quedar diferencial de teta. Aquí. Luego menos, saca el 2. Aquí pues lo vamos a dejar ahorita de esta manera. 1 secante de teta, diferencial de teta. Ahí están los dos integrales. ¿Sí? Pero el integral de diferencial de teta es teta. Entonces tratemos de hacerlo en una sola vez. Bueno, para la siguiente, yo no tengo una fórmula de integral para 1 sobre secante de teta. Entonces tengo que utilizar una pequeña identidad trigonométrica y recordar que 1 sobre secante es coseno de teta. Ok, y para esta integral ya está dada. 40 de teta. Coloco 2 y el integral de coseno de teta, ¿a qué es igual? Seno de teta. Más c. Y esa sería su respuesta. El integral del coseno es positivo seno. No se vaya a confundir con la derivada. Y ahí tendría su respuesta. Bien, solo para darle una idea porque el tiempo ya se me acaba. En los últimos 6 ejercicios, usted va a hacer lo siguiente. Bueno, en los últimos 4 realmente, porque aquí el integral de e a la x es e a la x. Eso está como que bastante sencillo. Pero ¿qué pasa en el ejercicio 29 y 30? Observe, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, en ambos casos. Entonces aquí usted lo primero que tiene que hacer es la división. Y luego de hacer la división, aplicar el algoritmo de la división. Vamos a ver qué puedo hacer para iniciarles el problema 29 y que usted pueda hacer los demás ejercicios. Entonces, acá tenemos 2x al cubo menos x al cuadrado. Francisco, por ahí te vi con la mano levantada. Puede preguntar, más 2x más 4. Sí, ingeniero. Mi consulta es, ¿qué le parece si desde este momento podría como cancelar la grabación e iniciamos otra reunión de unos 20 o 25 minutos para que pueda explicar esto, para que no vaya tan apretado Ok, explicándolo? lo que sucede es que tendría que pedirle la opinión a todos porque no sé si todos van a poder participar y no podría dar conceptos fuera de la hora clase. Así que si hay alguien que no está de acuerdo, que me lo diga. Vamos a ver. ¿Alguien En que el grupo de chat creo que sería más conveniente que todos participen para ver si se puede, porque si lo que le había dicho al principio de aplicar unos 20 minutos más a la clase, es decir, la hora completa, se grabarían 2 videos de 30 minutos para que no sea que sea igualatorio el tiempo, pero no sé los demás compañeros si tendrán otra clase después de esto. Ok, lo más fácil es, no voy a dar 20 minutos. Lo más que daría tal vez sería unos 10, 5 minutos más. ¿Hay alguien que no está de acuerdo? ¿Angie? Ingeniero, 10 minutos sí podría, Ok, más no. ahí estamos de acuerdo. Ok, entonces vamos a dejar el ejercicio. Ya nos queda menos de un minuto. Me